que vive y reina para siempre. Amén. Saludamos también a los que nos acompañan a través de Facebook Live y en el futuro también a través de YouTube. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Esperamos que el Espíritu de Dios hable profundamente a cada corazón. Su Espíritu toque esas fibras que necesitamos en el corazón, que Él toque y ministre y se glorifique en medio de nosotros. Recordamos que esto es Capilla del Rey Orlando, aquí su hermana Eileen Maldonado. Vamos a recibir entonces a nuestro pastor Luis Germán Mercado. Muchas bendiciones a todos. Sean todos edificados en esta mañana con la palabra que el Señor tiene preparada para nosotros. Dios les bendiga mucho. Nuestros niños pasan a la parte del frente con la pastora Eileen. Nosotros quedamos acá. Ya, si usted mira, usted toma en sus manos su Biblia y procura abrirla por la misma mitad. El libro que aparece ahí se llama Salmos. Haga la prueba, tome su Biblia, hágalo por la mitad, exactamente la mitad. Es el libro de los Salmos. La primera vez que yo escuché hablar del libro de los Salmos, yo estaba en una reunión, un culto, era de estudio bíblico, y una hermana se puso de pie y manifestó una inquietud. Dijo, yo voy al libro de los Salmos, a veces buscando ánimo, consuelo, y me encuentro cosas en los Salmos que me desaniman. Y me encuentro cosas en los Salmos que yo no entiendo, me dejan confusa, decía. Yo no conocía el libro de los Salmos. Cuando yo leo el libro de los Salmos, escuche bien, una buena parte de ese libro consiste de lamento. ¿Oyó? De lamento. De lamento que hizo de gente que hizo grandes cosas. Había lamento en gente que hizo grandes cosas para Dios. Por ejemplo, el rey David. Si usted estudiara la vida del rey David, mire, hizo grandes cosas. Y Dios le prometió que su reinado sería para siempre. Si usted visita hoy el país de Israel, usted escuchará en todo momento que los judíos aún hoy día agradecen al rey David. El rey David es un testimonio. Gran parte de lo que es hoy Israel ocurrió porque un hombre llamado David se puso de pie en momentos difíciles, pero aún de ese hombre los salmos revelan que en algunos momentos tuvo lamentos. Tuvo momentos que tuvo que hablarse a sí mismo. Momentos de dolor, de tristeza, de desánimo, de confusión. Momentos en que tuvo que hablarse a sí mismo a tal grado de, alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Sabe por qué? Porque en sus pensamientos existía la posibilidad de que su vida no fuera más. En los pensamientos de David hubo pensamientos de que hasta aquí llegué. No hay para mí más. Y pudiéramos preguntarle hoy a David, David, ¿cuán serios fueron esos momentos en que te viste en dificultades y en fracasos? David tendría que decirnos,
pasé por muchos momentos de persecución. Me persiguieron, fui herido, yo herí, yo pequé, caí en profundos fracasos. Y si yo hubiera podido entrevistar a David después de haber pecado de adulterio, lo que pudiera haber salido de su boca era una palabra de total derrota y de no más allá, no hay más. Después de esto ya no hay más. Usted sabe que esa no es la historia. Usted sabe que Dios levantó un profeta y lo llevó hasta donde él. Y fue redarguido. David, tú has pecado. Y algunos de los salmos narran ese momento. Dice que no podía levantar su vista. Era tal el peso de su pecado, no podía levantar tan siquiera su vista. Pero en aquel momento, de quien Dios había dicho que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, aquel hombre se arrepintió. Aquel hombre no se fue. Es decir, el perdón producido por el arrepentimiento pudo más que la vergüenza. Porque lo que más aleja es la vergüenza. Es el reconocer la condición propia, verse incapacitado de ser mejor o de dar más. Y en ese momento se llega a la conclusión: no puedo, no merezco, no sirvo. Es la vergüenza. ¿De dónde sale todo eso? Todo ese razonamiento, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale todo este argumento que ocurre en los salmos? Yo quiero decir, antes de seguir, que hay lamento en los salmos, pero termina siempre con un canto de esperanza, un canto de victoria, un canto que dice: yo sé que Dios está conmigo. A pesar de que estuvieron reconociendo cuán débiles eran. Oiga, cuidado con eso de héroes de la fe. Yo oigo hablar de los... es un héroe de la fe. Hay heroínas y héroes de... Sí los hay. Y si estuviéramos presentes en cada capítulo de la vida de esa persona. Si usted mira Hebreos capítulo 11 y usted ve allí lo que nosotros declaramos que son los héroes de la fe, usted verá allí a Abraham. Y usted encontrará, cuando va el relato de la vida de Abraham, encontrará que en un momento, en dos momentos, mintió acerca de su esposa. Es decir, la negó para salvar su propia vida. Y después su hijo hizo exactamente lo mismo. Isaac hizo exactamente lo mismo para salvarse. Hubo momentos difíciles y momentos de caídas, pero escúcheme bien. No importa cuán profunda sea la caída de ella, Dios puede levantarnos. Amén. No importa cuán profunda y cuán estruendosa sea la caída, de allí Dios puede levantarnos. ¿Sabe de dónde Dios no puede levantarnos? De las excusas. De ahí Dios no puede levantar. De las excusas Dios no puede levantar. Entonces, en los salmos hay lamento, hay alabanza. Hay un reconocimiento de la propia debilidad, de momentos de desánimo. Sí, pero termina confesando: pero espera en Dios porque aún he de alabarle. Espera en Dios. Todavía hay más. No creas la mentira de que hasta aquí. Por eso Jesús dijo, el padre de mentiras. Cuando habla mentira, de suyo habla, hablando del enemigo de la justicia. Momentos en que
el enemigo de la justicia comunica, levanta argumentos que dicen, no más, no hay más para ti, hasta aquí llegaste. Yo quiero que usted me acompañe a Marcos capítulo 7. Voy a citar varios versos de la Biblia, varios pasajes de la Biblia. Yo intentaré ser breve. Marcos capítulo 7, verso 5. Dice Marcos 7:5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, entiéndase a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Sabe qué era manos inmundas? Sin lavarse las manos. Ellos no estaban hablando de higiene personal. No hay ningún problema en lavarse las manos antes de comer, lávese las manos. Pero aquí era un ritual con unas implicaciones espirituales. Y ahí quiero llegar. Verso 6, Jesús le respondió, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas. ¿Qué dice ahí? Mandamientos de hombres. ¿Sabe de qué estaba hablando Jesús? No de la ley de Moisés. La ley de Moisés no fue mandamiento de hombre, fue dada por Dios. No era mandamiento de hombre. ¿Sabe de qué estaba hablando Jesús? De 613 mandamientos que los rabinos judíos habían añadido a la ley. La ley vino de Dios, se la dio Dios al pueblo. Extensa la ley. Todavía hoy los estudiantes de leyes de casi todo el mundo utilizan el Pentateuco como modelo de un sistema legal ideal. Ahí está, en los primeros 5 libros de la Biblia. Fue dado por Dios. Menciona todo, prácticamente todo. ¿Qué hacer si el buey de tu vecino llega a tu finca y tropieza, se cae y queda atorado? ¿Qué vas a hacer con él? Eso estaba en la ley. ¿Qué sucede si una joven es violada? Eso está en la ley. ¿Qué se hacía legalmente en ese caso? Aparece ahí en la ley. ¿Qué hacer en casos de robo? Aparece en la ley. Sin embargo, los rabinos judíos le añadieron a la ley de Moisés 613 sentencias que ante los ojos del pueblo llegaron a tener más autoridad que la palabra de Dios. Y eso se convirtió en tradición. Y yo pregunto, ¿y cómo es que una tradición puede llegar a tener más autoridad que la palabra de Dios? ¿Cuándo es que una tradición tiene más fuerza y más autoridad que la sempiterna palabra de Dios, inerrante y inequívoca palabra de Dios? Cuando la tradición se entrona en el corazón. ¿Se lo describo? Un día el apóstol Pedro oraba en el terrado de una casa. Estaba orando. Está en Hechos capítulo 6 o 7. De momento tuvo una visión y vio un lienzo atado por las 4 esquinas que descendía del cielo. Y en ese lienzo había toda clase de animales. Toda clase de animales. Y escuchó una voz. Él sabía que era la voz de Dios. Que le dijo, Pedro, mata y come. Pero yo quiero describirle cuál fue la respuesta de Pedro a Dios. Una respuesta monosílaba.
Su respuesta fue no. Pedro le dijo a Dios, no. Y después se lo describió. Después le explicó, porque nada inmundo ha entrado en mi boca jamás. Y Dios le contestó, lo que yo llamo limpio, no lo llames tú inmundo. ¿Le estaba hablando Dios de cazar para comer? No. Dios le estaba ilustrando. Lo iba a llevar a predicar a la primera familia gentil en la historia del Evangelio, a la familia de Cornelio. Y Dios quería que Pedro supiera que así como a los judíos había llegado la palabra de Dios, también a los gentiles. Y le estaba ilustrando con aquella visión lo que iba a suceder, que también sobre los gentiles se derramaba el Espíritu Santo de Dios. Pero la respuesta había sido no. ¿Por qué? Por una tradición. La tradición que establecieron en él los ancianos. Verso 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Mira, esta doctrina de lavamiento era tan rigurosa, que ellos, cuando iban a mencionar, a pronunciar alguna palabra que denotara cierto grado de santidad, tenían que asearse. No solo para comer. Ahora, cuando se estaba traduciendo, cuando se estaba reproduciendo, debo decir, el escrito bíblico, la ley de Moisés, había un amanuense dictando en un gran salón y un grupo de escribas transcribiendo lo que el amanuense estaba dictando. Y cuando se iba a escribir una palabra que denotara santidad, tenían que lavarse las manos. Cuando era una palabra que denotaba mayor santidad, se lavaban parte del cuerpo. Y cuando iba a escribir el nombre de Dios, se bañaban completo. Y a veces en un capítulo el nombre de Dios ocurría 10, 15 veces. Eran 10 o 15 baños. Así de riguroso era. Eran mandamientos de hombres, porque la ley nunca estableció eso. La ley de Moisés nunca dijo una cosa como esa. Sin embargo, para ellos llegó a tener más autoridad que la palabra de Dios. Es cuando Jesús dice que se convirtió en mandamiento de hombres. Ahora, yo quiero que me acompañe. El verso 9 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar la tradición. Es decir, se le resta valor al mandamiento para imponer la tradición. Verso 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Jesús le estaba diciendo, si no te lavas las manos y entra algún germen a tu organismo, eso no te contamina espiritualmente. ¿Podrá contaminarte físicamente? Sí, pero espiritualmente no, que era lo que ellos establecían. Verso 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, en la casa de él, de Jesús, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Ahí no hubo una parábola. Jesús no dictó una parábola allí. Pero sí una enseñanza. Él les dijo, ¿también ustedes estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera entra en el hombre y no le puede contaminar? Jesús esperaba que ellos hubieran entendido. Oiga, Dios quiere que entendamos. No con el entendimiento que nos enseña el mundo,
sino con el entendimiento que nos da Él. Se suponía que los discípulos hubieran entendido. Vuelvo a 18. ¿No entendéis que todo lo de fuera de entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? ¿Te parece gráfico eso? Entra en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Oiga, no es lo que entra al hombre, es lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina al hombre. Y lo explico, verso 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen? Del corazón. Salen del corazón de los hombres. Oiga, pero el corazón es simplemente un órgano fisiológico. Está para bombear sangre. Del corazón no salen pensamientos. ¿Por qué Jesús utiliza la palabra corazón y por qué la Biblia usa la palabra corazón? Porque así como el corazón es el centro del funcionamiento biológico del hombre, de donde salen los pensamientos es el centro de la vida del hombre. Se lo quiero identificar. Es el alma. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando del alma. El corazón no piensa, pero el alma sí. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. Y yo quiero que usted tome nota que Jesús mencionó primero los malos pensamientos y después mencionó todo lo demás. ¿Por qué? Porque todo lo demás que va a mencionar ahora comenzó con un pensamiento. Los adulterios, comienza con un pensamiento. Allí comienza. Las fornicaciones, los homicidios. Y yo quiero que usted mire que lo está hablando en plural. Está hablando del homicidio que alguien cometió. Está hablando de los homicidios. De los homicidios que cualquiera puede cometer. ¿Oyó? De los adulterios que cualquiera puede cometer. Cualquiera que falte en temor a Dios y abra su corazón a eso. Los homicidios salen de dónde? Del corazón. Los hurtos, las avaricias, las maldades. Y ahora aquí yo quiero que usted mire que en este verso 22, los pecados de que está hablando no son tan drásticos como los del verso 21. Primero hablo de homicidios, de hurtos, de adulterio, fornicación. Dice ahora en el 22, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia. ¿Sabe qué es maledicencia? Decir mal. Eso es decir mal. ¿Decir mal de qué? Pues no es de qué, es de quién. Cuando se dice mal de alguien, eso es pecado. Jesús, eso es pecado, eso es maledicencia. Sin embargo, socialmente hay una clasificación en pecados que es distinta a otra. Se piensa que un adulterio es un pecado grave. Pero una maledicencia es una cosa pasable. Todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Todos tenemos soberbia en algún momento y eso pues no es gran cosa. Pues Jesús los incluyó todos en el mismo nivel. Lo que pasa es que hay un estigma en unas conductas de pecado que se le pone ese estigma, pero es lo mismo lo uno a lo otro.
Por eso, no, en la iglesia no estimamos como una cosa peor lo uno que lo otro. Recibimos al uno y recibimos al otro. Recibimos con misericordia. Oiga, recibimos, si Dios lo hace, si lo hace Dios, que lo recibe con misericordia, ¿cómo no lo voy a recibir yo? Si yo no puedo ser más exigente que Dios. Si Dios lo recibe con misericordia. ¿Y qué clase de personas es la que recibimos? A todas. ¿Y quién queda excluido? Nadie. ¿Y con qué condiciones estamos dispuestos a tratar cuando llega? Con cualquiera. La envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora yo quiero, para ir avanzando en este mensaje, te recuerde que el corazón no piensa, piensa es el alma. Y nosotros somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo no es inherente malo como algunos enseñan. El cuerpo lo creó Dios. Y como lo creó, así es bueno. El espíritu es el hálito de Dios en el hombre. Es lo que le da eternidad al hombre. El hombre es eterno. El hombre no es transitorio. El hombre es eterno. Todos los hombres, todas las mujeres son eternas. Incluyendo, escúcheme bien, su cuerpo. Ese cuerpo suyo es eterno. Algún día morirá y algún día resucitará. Sea para estar al lado de Él o lejos de Él. Por eso es que hay dos resurrecciones. Una para vida y otra para muerte. Está en la palabra de Dios. Pero no hay nadie transitorio. Todo el mundo es eterno. ¿De dónde salen los pensamientos? Salen del corazón, salen del alma. Y el alma es, oiga bien, el alma es el asiento de nuestras emociones. Es lo que nos da nuestra identidad. Allí está nuestro carácter. En el alma está nuestro carácter. En el alma residen nuestras emociones. El alma se salva en Cristo o se pierde. Entonces, el alma es nuestra verdadera identidad. Es lo que me identifica. Por eso el salmista, en momentos difíciles, le habló a su alma. Alma mía, espera a Jehová. Espera en Dios. Segunda de Corintios 4, capítulo 3, verso 3 al 6. No tienen que buscarlo. Se lo voy a resumir. Dice que el Dios de este siglo, segunda de Corintios 4, 3 a 6, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. ¿Sabe qué es lo que sucede cuando se predica la palabra de Dios? Romanos capítulo 11. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Está hablando del evangelismo. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es ese hombre o esa mujer que no conoce a Dios, escucha la palabra, recibe fe, recibe la palabra y es salvo. Completamente salvo. ¿Sabe por qué? Porque la entendió, lo vio, es decir, hubo revelación en su entendimiento. Él vio que por la fe se recibe perdón de pecados, se es nueva criatura, completamente nueva criatura, que Dios escribe mi nombre en el libro de la vida. Eso se ve por la fe, cuando se predica la palabra. Por eso, en Efesios capítulo 1, versos 17 al 18, el apóstol Pablo dice: yo ruego para que
Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Espíritu de revelación a ti, a tu alma, para que sepas cuál es la esperanza. Por eso el apóstol Pablo dijo en cierta ocasión, yo sé a quién he creído. La fe no es ciega. Óigame bien, la fe no es ciega. Es de lo que menos tiene la fe, de ceguera. Ciego es el que no tiene fe, pero la fe no es ciega. No crea ciegamente, no. El apóstol Tomás dijo, yo no creo a menos que vea. Tuvo una crisis de fe. Oiga, tuvo el apóstol una crisis de fe. Ustedes creyeron que Jesús resucitó. Yo no creo hasta que vea. Y cuando llegó Jesús y entró a aquel lugar donde estaban los discípulos reunidos, se manifestó a todos. Y Jesús sabía que Tomás había dicho tal cosa. Sin embargo, Jesús ofreció sus heridas. Quien se levantó de la tumba fue Jesús, todo él con su cuerpo. No fue su espíritu. Su cuerpo se levantó y por primera vez en la historia, alguien que estuvo muerto resucitó para vida eterna, no para morir otra vez, sino para vida eterna. Y Jesús le dijo, mete tus manos aquí en el costado. Ahora sí creo. Ahora sí creo. Y Jesús le dijo, bienaventurado el que creyó sin haber visto. Pero Jesús no lo descartó. Jesús no lo echó de sí. Jesús no lo rechazó. Jesús lo recibió y lo afirmó. Y aquel hombre siguió siendo el apóstol Tomás. Algunos lo identifican como el apóstol incrédulo. Un hombre que también tuvo una crisis de fe. Sin embargo, no se fue. Oiga, con toda y crisis de fe se quedó. No volvió atrás. Sin embargo, hubo un apóstol que tuvo una crisis de fe de la cual no volvió. ¿Ve la diferencia? ¿Sabe por qué? Sus pensamientos se decía a sí mismo, de aquí no hay vuelta atrás. Y usted conoce la historia y sabe que Judas terminó ahorcándose. Hubo otro apóstol que hizo algo parecido. Oiga, escúcheme bien, entre lo que hizo Judas y lo que hizo el apóstol Pedro, no hubo mucha diferencia. Solo que en el caso de Judas me dio un pago de 30 piezas de plata. Pedro también lo negó. Lo negó 3 veces con maldición, dice la Biblia, maldiciendo, para salvar su propia vida. Pero Jesús había orado por él. Oiga, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Alguien diría, pues entonces la oración de Jesús no fue escuchada porque la fe de Pedro faltó y negó al maestro. Pero esa no fue la oración de Jesús. La oración de Jesús fue para que después que te hayas ido, vuelvas. Y Jesús le dijo, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, Jesús oró para que Pedro volviera. ¿Por qué orar por eso? Porque el pensamiento de vergüenza, ¿se imagina cuáles eran los pensamientos de vergüenza de Pedro el apóstol? Eran los mismos que tuvo el apóstol Judas, los mismos. Solo que Pedro se arrepintió. Y Judas tuvo remordimiento. ¿Sabe qué resuelve el remordimiento? Nada.
Nada. ¿Sabe qué resuelve el arrepentimiento? Todo. Por eso la historia de ambos hombres fue muy distinta. Por eso la historia de David no se detuvo con aquel adulterio, con aquel fracaso que tuvo. Siguió, se levantó, se arrepintió, siguió. Y terminó bien. Terminó bien, fue restaurado. Pedro fue restaurado. Siguió siendo el apóstol establecido en Jerusalén. Fue el pastor de la primera iglesia, la de Jerusalén. Y siguió allí ministrando, aunque 50 días antes había negado al maestro. Pero fue restaurado, completamente restaurado. ¿Sabe por qué? Porque el perdón de Dios siempre es completo. Nunca es parcial. ¿Sabe por qué? Porque Dios no da su espíritu por medida. Dios no da un poco de espíritu. Dios no da su espíritu, Dios lo da todo. ¿Sabe quién habita en el corazón del Hijo de Dios? El Espíritu de Dios. Oiga, eso es grande. Eso es grande. Que en este cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Y está el Espíritu Santo completo, porque Él no lo da por medida. Está el Espíritu de Dios completo en el corazón del creyente. Por eso, en las primeras 3 epístolas después de Corintios, Pablo habla, dice, estoy orando para que el Señor alumbre tu entendimiento, para que sepas. Dice Colosenses 1, 9 al 10, estoy orando para que seas lleno del conocimiento de su voluntad, para que andéis como es digno del Señor. En Filipenses 1, versos 9 al 11 dice, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que apruebes lo mejor. Porque tus pensamientos, la forma en que piensas, tu entendimiento, tiene que estar alineado con la palabra de Dios, aún en momentos en que has caído, aún en momentos difíciles de persecución, aún en momentos difíciles de sufrimiento. Volvemos a los salmos, punto de partida. Para que sepas que las promesas de Dios siempre son sí y siempre son amén para ti. Dios nunca es no, siempre sí. Yo iré a mi Padre y volveré y le diré todo este discurso que llevo y se lo desglosaré con lujo de detalles y lo llevo escrito. Y cuando llego a donde el Padre resulta que Él no me deja ni hablar y me abraza y me besa y me recibe y me da todo de vuelta, me restaura por completo, me viste de lo más lindo que tiene. Oiga, el padre del hijo pródigo había preparado vestiduras delicadas desde el momento en que el hijo se fue. Cuando llegó el hijo, no mandó a preparar ropa, la tenía lista. Sácame el vestido que tengo preparado allí y el anillo que tengo, ¿para quién? Para él. Y el becerro más gordo, que lo habíamos estado engordando hacía tiempo, era para celebrar su llegada. En el padre no improvisó nada. El padre estaba esperando y el día llegó. Espéralo. Amén. Ese día llega. Prepárese para lo que usted sabe que es promesa de Dios. No tenemos por qué improvisar nada. Prepárese para lo que es promesa de parte de Dios. Porque algún día ese vestido lo va a sacar. El anillo también. Y el becerro está ahí esperando. El padre la abrazó y lo besó y le hizo saber, tengo tanto para ti.
tengo tanto. Has estado escaseando, sin embargo, tengo tanto para ti. Hay tanto de parte de Dios para ti. Quiero terminar con el verso que he citado ya 3 veces. Acompáñeme allí. Salmos 42, verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Que tu pensamiento esté alineado con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que sus pensamientos son de continuo el bien para todos nosotros. Los pensamientos de Dios son de continuo el bien, nunca el mal, nunca. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Te alaba a Dios. Te da un aplauso al Señor. Estemos puestos de pie. Si en medio nuestro se encuentra alguien que todavía no ha dado el paso de recibir al Señor como su Salvador, como su Señor, yo quiero que ahí donde esté, ahí donde está, te incline su rostro, haga conmigo esta oración. Ore conmigo de esta manera. Todos inclinamos nuestros rostros, todos vamos a orar. Señor Jesús, yo te recibo en esta hora como mi Señor y como mi Salvador. Perdona todo pecado. Sé tú mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor amado, a caminar en ti todos los días de mi vida. Gracias, 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 gracias. Ahora, Señor, yo oro a ti, Padre eterno, por algún hijo tuyo que se encuentra hoy con nosotros aquí, que está en medio de esta asamblea, que atraviesa por momentos difíciles. Señor Jesús, impártele a su corazón fortaleza en lo más profundo de su ser. Señor, y sobre todo, Padre eterno, que pueda ver, que su entendimiento, Padre eterno, no quede allí, que vea que hay todo un camino de parte de ti por delante. Que no vea puertas cerradas, Señor. Todas las puertas tuyas están abiertas. Sé tú, Dios, creando la certeza, la convicción, Señor, de cuán cercano tú estás. Y tu voluntad es de permanecer. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. 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 Fuerte, fuerte el aplauso. Fuerte.